Supercrack Estrella presenta la importancia del número 13 para la élite satánica. En el nuevo orden mundial, 13 familias gobiernan al mundo. 13 es el número que usa la élite para manejar el mundo. Las recientes manifestaciones en varios lugares del mundo han llamado mucho la atención, el orden social ha cambiado en demasía y las personas están cada vez más preocupadas por lo que pueda pasar, pero es inevitable pensar que hay algo extraño, ya que detrás de cada gran empresa está el nombre de varias familias. Un ejército sombrío es lo que se está formando, con ínfulas de dirigir al mundo. Se dice que estas familias tienen poder mundial ya que alegan ser descendientes directos de los dioses antiguos que gobernaron la Tierra, y por ende, creen tener un linaje real. Estas familias son de Medici, Rothschild, Bruce, Cavendish, Kennedy, Windsor, Warburg, Sinclair, Hanover, Habsburgo, Krupp, Plantagenet, Romanov, Rockefeller. La familia número 1 son los de Medici, esta familia está en lo más alto de la cúspide Illuminati, controlan todo en la sombra, hace muchos años que dejaron de salir públicamente, de hecho supuestamente solo quedan de ellos familiares lejanos vivos, pero la realidad es que hay dos miembros de la familia de Medici, que son seres inmortales con más de 500 años de vida, nos referimos a Catalina de Médicis, la reina negra, resucitada en el Festival de la Bestia del año 1589, y el último miembro de la familia de Medici Juan Gastón de Medici, resucitado por el conde inmortal Saint-Germain en el año 1737, y que por cierto no estaba en su tumba cuando fueron a sacarlo. Los Medici tienen en su poder los mayores secretos sobre magia negra y alquimia, aparte de tecnología secreta que está en su poder. Juan Gastón de Medici, que tendrá en la actualidad algo más de 300 años, fue resucitado por un ser inmortal llamado Saint-Germain. La misteriosa biografía del conde de Saint-Germain. Misterios, metafísica y alquimia de un maestro ascendido, o más bien un ángel caído demonio. El conde de Saint-Germain es una de las personalidades más enigmáticas y misteriosamente inexplicables que han arado nuestro planeta, venerado por los estudiosos del esoterismo como ese mito que la historia recuerda místico, alquimista, diplomático y músico. El halo de leyenda que lo envuelve se debe a que nunca tuvo connotaciones biográficas precisas, llamándose, con indiferencia, conde de Weldone, marqués de Aymar, conde de San Germano, Monsieur de Surmont o Monsieur de Belmar. Algunos estudiosos afirman que Saint-Germain no era su verdadero nombre, sino un homenaje a los jacobitas, los nobles leales a los Estuardo, que se habían refugiado en Saint-Germain, defendido por Francia. En la primera mitad del siglo XVIII, la figura de Saint-Germain se confunde con la del alquimista Lascaris, debido a los lazos y coincidencias que les hacen pensar en un solo personaje, del mismo origen bohemio y aún ligados a la corte de Prusia. Ambos lograron transmutar el cobre y el plomo en oro en presencia de observadores confiables, además parecían no envejecer nunca y tener algunos rasgos somáticos y de personalidad que encajaban a la perfección. Saroul, un alquimista contemporáneo que se ha interesado por su historia, cree que Lascaris puede ser una identidad anterior al conde, que había descubierto el elixir de la vida. Los orígenes del conde de Saint-Germain permanecen envueltos en un profundo misterio. Se supone que era el hijo ilegítimo de Francesco II Rákóczi, príncipe de Transilvania, y de la princesa Violante Beatriz de Baviera, perteneciente a la dinastía Wittelsbach y gran duquesa de Toscana. Según esta concepción, habría sido educado en Florencia por Gian Gastone de Medici, cuñado de Violante. Cuando Gian Gastone de Medici murió, fue resucitado por la figura de Saint-Germain. Esta es la razón por la que encontraron la tumba de Gian Gastone vacía cuando fue abierta recientemente. Saint-Germain estaba afiliado a los Rosacruces, su seudónimo significaba precisamente Bomes Sanctae Fraternitatis, socio de la Santa Hermandad. De esta pertenencia a la Orden Rosacruz derivaba su conocimiento alquímico, incluyendo el conocimiento de la fórmula de la piedra filosofal, de la fórmula y ritos para revivir a los envenenados por hongos, de la fórmula para hacer perlas aumentar de volumen. Químico ingenioso, conocía muchos procesos industriales para teñir sedas y cueros. Fue muy hábil en la elaboración de aceites y esencias para cosmética, arte en el que se le consideraba el creador de pociones milagrosas cuya eficacia atestiguaba su aspecto eternamente joven que transmitía un eco de inmortalidad iniciática. Su retrato expuesto en enero de 1785 por la Verfinische Monatschrift con el título El conde de Saint-Germain, famoso alquimista, obra del conde italiano Pietro Rotari, artista de la corte rusa donada a la marquesa de Urfé, importante exponente de la vida social parisina, que incursionó en el esoterismo. Llevaba este grabado: como Prometeo, robó el fuego por el que existe el mundo y todo respira.
La naturaleza a sus órdenes obedece y se mueve. Si él mismo no es un dios poderoso lo inspira. Las 13 familias alrededor del 1% de la población mundial, la élite, controla al otro 99% de la población, nosotros. Siempre hemos sido educados para confiar en los políticos, pero ellos solo nos mienten y nos utilizan para lograr sus fines. Probablemente conozcas a algunos de ellos, gracias a la historia que aprendiste en la escuela. Otras líneas están relacionadas con estas 13 familias, aunque están por debajo de ellas jerárquicamente, son los merovingios, los Astor, los Dupont y los Onassis. También están los Bush, de los emperadores y faraones romanos, y las familias Clinton. Exmiembro conspirador revela que el AARP es un proyecto Illuminati. De Medici, es la más poderosa de todas, y controla a las 13 familias, gracias en particular a su enorme riqueza y sobre todo por el conocimiento que tienen en magia negra y alquimia. De Medici, controla a todas las demás familias. Los órganos de control de las 13 familias. Las 13 familias nos mantienen bajo su yugo gracias a las grandes instituciones que han desarrollado, que son legalmente intocables. Estas instituciones funcionan como estados, dentro de otros estados. Por ejemplo, nosotros sí. Ciudad del Vaticano, que no forma parte de Italia. La City de Londres, que no forma parte del Reino Unido. La Reserva Federal, que no es parte de los Estados Unidos. El número 13 es manejado por esta élite para controlar una agenda secreta en el mundo. Es por esta razón que la historia de la humanidad está marcada por este siniestro número 13. En España, Grecia y algunos países de América Latina como Uruguay, Chile, Perú, Venezuela, México, Ecuador, Argentina y otros, se considera el martes 13 un día de mala suerte. Según la creencia popular, más accidentes e infortunios ocurren este día. Si bien es cierto que este mito no tiene fundamento científico, a lo largo de la historia han ocurrido varios hechos negativos que mantienen la creencia, como la caída del Imperio Romano en Constantinopla, acaecida un martes 13 de 1453, y que supuso un duro golpe para las potencias cristianas. Tenemos que estar atentos a los próximos martes 13 y viernes 13 porque algo puede ocurrir pronto. Considerado el día de la mala suerte por excelencia, junto con el viernes 13 en los países anglosajones, para muchos esta jornada es como otra cualquiera, pero los más temerosos llegan incluso a cambiar su rutina por mera superstición. Por suerte, en este 2020 únicamente este martes de octubre cae en día 13. De los próximos 10 años, 2029 será el más desafortunado, con 3 entregas de martes 13 en febrero, marzo y noviembre. La historia cuenta que, en el tarot, el arcano 13 es la muerte y se la representa con un esqueleto y una hoz. Pero no hay que olvidar que el año tiene siempre 13 lunas nuevas a lo largo de sus 365 días. De tal manera, mientras el esoterismo plantea la posibilidad de que haya que afrontar con el 13 una desgracia, para el almanaque es apenas un número que se repite 13 veces por año en diversos casilleros, algunas en martes, otras en viernes. Las familias satánicas controlan el mundo con este número. Ningún tribunal de justicia u otra institución jurídica en el mundo es capaz de enjuiciarlos. En otras palabras, están por encima de todo lo demás. Las sociedades secretas actuales, como los Illuminati, en la cima de la pirámide, el Grupo Bilderberg, el Club de Roma, las logias masónicas, Gran Oriente de Francia, Ordo Templorum Orientalis, Skull Bones, Prieuré de Sion, etc., la Société des Fabiens, Bohemian Grove, y muchas otras, son administradas por el Consejo de 13 Familias, y sirven a los intereses de las grandes multinacionales. Las pirámides de Egipto y su relación con los Illuminati. La pirámide de los Illuminati y las sociedades secretas que controlan. Aunque los miembros de las sociedades secretas sirven a las 13 familias, no son parte de ellas, y no conocen a sus verdaderos maestros ni sus proyectos maquiavélicos. Son solo peones, que sin duda tienen un papel más importante que nosotros, pero que están aún más manipulados que nosotros. Lavado de cerebro. Es una técnica bien establecida en nuestra sociedad, muy apreciada por las familias gobernantes, y que les permite mantenernos dóciles. Educación. La educación es una de sus herramientas. Crean escuelas/universidades gratuitas, donde obligan a los estudiantes a memorizar muchas cosas sin usar su discernimiento o su propia manera de pensar. En resumen, la educación estandarizada crea una sola corriente de pensamiento mayoritario e impide que los estudiantes usen sus habilidades de pensamiento crítico para desafiar al sistema. ¿Por qué martes o viernes y no otro día?
Todo se originó en un antiguo refrán romano que decía, Giorno di Venere, giorno di Marte, non si sposa e non si parte, lo que significa, día de Venus, día de Marte, no hay que casarse ni partir de viaje. En la antigüedad, los planetas que se veían a simple vista, es decir, hasta Saturno, fueron bautizados con el nombre de determinados dioses, que a su vez designaron los días de la semana. Así, viernes proviene de Venus, la diosa del amor, y martes, de Marte, dios de la guerra. Vaya a saber por qué los antiguos equipararon el amor a la guerra y recomendaron que nadie se casara ni partiera de viaje los martes y viernes. De lo que no cabe duda es que el aditamento del 13 provino de los relatos bíblicos, y no de los romanos, que amaban las cifras impares y tildaban de maléficas a las pares. El capítulo 13 del Apocalipsis habla de la venida del anticristo y la bestia. La famosa confusión de lenguas en la Torre de Babel habría ocurrido un martes 13 y, en la última cena, Jesús, el comensal número 13, terminó crucificado un viernes 13. El catolicismo vinculó el 13 con Satanás, al sostener que representaba la rebelión contra la autoridad de Dios, debido a que la masonería, a la que se le atribuyó el propósito de destruir el poder de la Iglesia, adoptó el 13 como su número simbólico. En efecto, la orden masónica de los Illuminati, originada en Baviera, es dirigida a nivel mundial por su Consejo de los 13 y todas las logias masónicas reconocen 13 grados jerárquicos. Por eso, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, que era masón, hizo poner al billete de dólar una pirámide de 13 escalones. Y por eso los masones que construyeron las oficinas públicas de Washington ubicaron su casa del templo a 13 cuadras al norte de la Casa Blanca, para iluminar con su influencia al gobierno. Claro que, convertido hoy Estados Unidos en una potencia y su moneda, el dólar, en divisa internacional, resulta difícil entender que en sus hoteles no haya habitación ni piso 13 y que sus líneas aéreas carezcan de asiento y fila 13. Heredaron sus pobladores esa fobia de los celtas, normandos y vikingos, que tenían al 13 como número fatídico. Una leyenda nórdica cuenta que Balder, la máxima deidad celta, había invitado a 11 dioses a un banquete. Pero Loki, el espíritu del mal, se coló y totalizaron 13 comensales. El resultado fue luctuoso. En la lucha que se produjo para expulsar a Loki, Balder encontró la muerte. Mañana será martes y 13 y parece que algo puede empezar este día porque Irán culpa a Israel del apagón de Natanz e identifica a un culpable. Fuentes del Ministerio de Inteligencia informan de que hay un proceso en curso para arrestar al brazo ejecutor de la explosión que cortó la luz en el centro de enriquecimiento de uranio. El gobierno iraní ha responsabilizado este lunes a Israel del corte de electricidad registrado este domingo en la central nuclear de Natanz, en el centro de Irán, y ha afirmado que se vengará del régimen sionista mediante el desarrollo nuclear. El apagón se registró en una zona de la red de distribución eléctrica de Natanz, una planta de alrededor de 100.000 metros cuadrados construida a 8 metros bajo tierra para evitar ataques. El incidente no causó heridos ni contaminación y ha sido calificado por Teherán como un caso de terrorismo nuclear. Las labores en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz están intrínsecamente relacionadas con el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y 6 grandes potencias, que ahora corre serio peligro tras la salida unilateral de Estados Unidos y la consiguiente reimposición de sanciones a la República Islámica. El incidente coincide con las negociaciones en Viena para salvar dicho acuerdo y levantar las sanciones estadounidenses contra Teherán. Irán promete venganza. El ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, ha responsabilizado a Israel del corte de electricidad y ha prometido vengarse mediante el desarrollo nuclear. Zarif ha explicado además que Natanz cuenta ahora con centrifugadoras avanzadas que acelerarán el proceso de enriquecimiento de uranio. Los sionistas quieren vengarse de nuestros éxitos en el camino de la eliminación de las crueles sanciones, pero nosotros no lo permitiremos y nos vengaremos de los sionistas por estas medidas, ha señalado ante el Parlamento, según ha recogido la agencia estatal IRNA. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Khatibzadeh, ha recalcado que la respuesta de Irán será vengarse del régimen sionista en el momento y el lugar adecuado, y ha aseverado que hay informaciones que confirman la responsabilidad de Israel en lo sucedido. Lo que pasó en Natanz fue terrorismo nuclear contra Irán en territorio iraní. Irán se reserva el derecho a una respuesta bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, ha asegurado Khatibzadeh, quien ha sostenido que Israel buscaba vengarse de la población iraní por su paciencia y prudencia.
Fuentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos citadas por el diario The New York Times han señalado que este domingo se registró una potente explosión que dañó el sistema eléctrico interno y han apuntado a una operación llevada a cabo por Israel. Estados Unidos ha asegurado que no está involucrado en ningún ataque a las instalaciones nucleares de Natanz y confía en que el incidente no afecte a las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear con Irán. No nos ha llegado ninguna señal de que hayan cambiado los planes sobre la asistencia a las conversaciones del miércoles sobre el programa nuclear iraní, ha detallado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha señalado este lunes en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estados Unidos, Lloyd Austin, que nunca permitirá que Irán obtenga armas nucleares. Israel continuará defendiéndose de las agresiones y el terrorismo iraní, ha añadido. De confirmarse, sería el segundo ataque de este tipo en menos de un año contra Natanz, donde en julio de 2020 se produjo una explosión y un incendio en la nave de ensamblaje de centrifugadoras que, según el portavoz de la Organización de la Energía Atómica de Irán, OEA, Behruz Kamalvandi, fue resultado de un sabotaje. En 2010, Natanz fue objetivo de un ataque informático conjunto de Israel y Estados Unidos con el virus Stuxnet, que destruyó más de 1 millar de centrifugadoras. Hay que estar atentos a los próximos martes 13 y viernes 13 porque algo parece que traman las élites, quizás desde algún remoto lugar escondidos. Catalina y Juan Gastón de Medici planean su último golpe a la humanidad y al establecimiento del nuevo orden mundial. En fin amigos de Supercrack Estrella, suscríbete a mi canal de YouTube.